Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Hey. Bang bang bidi bang bang bidi ben bena bena boho gena men. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Jorge Bustos, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de este podcast. En primer lugar, quería preguntarte, pues, en lo personal, ¿cómo te encuentras después de esta época de confinamiento, esta pandemia que hemos sufrido en todo el mundo, pero también ha sido muy dolorosa aquí en España? Y, bueno, estás trabajando en Madrid, eres jefe de opinión del diario El Mundo. ¿Cómo has vivido todos estos meses tan duros? Bueno, la verdad es que yo soy un afortunado porque me encuentro bien y tampoco ha afectado de forma directa a ninguno de mis familiares, de mis allegados más cercanos. Así que por ese lado, que es el más importante, el de la salud, evidentemente, pues la verdad es que he tenido suerte y estoy agradecido. En lo profesional, en realidad, no ha supuesto un cambio importante porque los periodistas o los que trabajamos también o colaboramos en radio y televisión, hemos mantenido exactamente el mismo estilo de vida. Quiere decir que durante 2 meses es verdad que no pudimos ir a la redacción, pero el teletrabajo en un periódico, pues evidentemente sí estaba bastante más andado que en otros sectores y por tanto yo pude me levantaba, hacía una pequeña tabla de gimnasia para no acabar como un cachalote, pese a lo cual sí he cogido algún que otro kilo que intentaremos extirparnos a la mayor brevedad posible, y por lo demás eran 8 horas de trabajo en el ordenador como hubiera sido la redacción. Es decir, yo como jefe de opinión tengo todos los días que organizar y confeccionar una sección de opinión y es un trabajo pues muy rutinario en algún aspecto, en otros aspectos sí que es más creativo, pero estaba encerrado escribiendo de la mañana a la noche. Es decir, no ha habido ninguna, y de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pues cogía el coche con la autorización pertinente y me iba al plato de televisión que fuera, a Telecinco, a La Sexta, a entrar en alguna tertulia, y en las de radio entro desde casa. O sea que no ha sido un cambio vital para mí, tal y como ha significado para otros trabajadores por la naturaleza de mi oficio. ¿Has sentido una especial responsabilidad debido a tu cargo en el periódico El Mundo de jefe de opinión? ¿Has sentido esa presión debido a la demanda de información, de opinión, de una opinión contrastada, veraz y de calidad como la que tenéis en el diario El Mundo? La presión existe siempre y la pandemia evidentemente sí, porque es un acontecimiento novedoso que no tiene precedentes en nuestra vida, como supongo que ocurriría con algún trauma bélico o una cosa por el estilo. Pues sí, te insufla un plus de responsabilidad, de esfuerzo, de evitar quejarte, evitar lamentarte de las desdichas de la profesión, evitar suplir el trabajo de algún compañero caído, entre comillas, cuando ha estado enfermo, y redoblar tus horas de trabajo. Ese tipo de cosas te salen, creo que a cualquier persona de forma natural. Y en cuanto a la materia misma de nuestro trabajo, pues, evidentemente en circunstancias muy, muy difíciles, el periódico creo que ha experimentado pues un redoble de calidad. Creo que El Mundo, en sus reportajes, en el trabajo que han hecho, una plantilla que ha pasado por muchas cosas y que aún así sigue poniendo lo mejor de sí misma cada día para hacer un periódico por el que además pide un dinero a los suscriptores. Fuimos el periódico pionero en el modelo premium, el modelo de pago de parte de nuestros contenidos. Luego nos han seguido El País, El Confidencial, nos acabarán siguiendo todos, porque es el modelo de periodismo el único que se puede sostener en el siglo XXI, igual que lo es la televisión, la música o otras plataformas. Esto de Internet gratis total es un mundo prehistórico que debe terminar. Debe llegar la civilización, y la civilización exige pagar y que te paguen por tu trabajo. Y bueno, creo que el periódico, y lo dicen los datos, pues sí que ha conocido un momento de una especie de alza de la calidad, además compartido por nuestros lectores, que han subido el número de suscripciones, las visitas. Somos ahora mismo el periódico líder de toda España.
por tráfico web, o sea que, bueno, podemos estar satisfechos del trabajo realizado en unas circunstancias bastante difíciles. La última pregunta en este ámbito más personal, ¿cómo estás viviendo, cómo se está llevando esta desescalada, ahora ya nueva normalidad fuera del estado de alarma en una ciudad como es Madrid, la capital de España? Bueno, hemos pasado de el pánico y la paranoia y el confinamiento receloso bueno, se explica porque evidentemente las cifras de muertos eran cada día un mazazo que nos llenaba de pánico y de horror. Y lo que es la sensación que hay ahora, o la que yo tengo, es de descorche, ¿no? Una especie de tonto el último después del trauma que ha supuesto demasiados meses de un confinamiento muy severo, ¿no? Ahora parece que hay que echarse a la calle y hay que recobrar el tiempo perdido, ¿no? Yo hice un reportaje en el periódico El Mundo que se titulaba El pulso recobrado de Madrid, 3 meses después de haber escrito otro que se titulaba La última noche de Madrid. Y la idea era la misma, era recorrer Madrid, recorrer todo el centro de Madrid con un bloc de notas y un compañero fotógrafo y testando cómo vivía la ciudad, primero la declaración del estado de alarma, esto fue hace 3 meses, a mediados de marzo, cómo se iba metiendo en casa, pero se resistía todavía a dejar de vivir, a dejar de salir, en una ciudad especialmente vitalista como es Madrid, y 3 meses después conté en este segundo reportaje, haciendo exactamente el mismo recorrido por los mismos barrios, por los mismos, el casco histórico, por los mismos monumentos emblemáticos, por los mismos parques, cómo la gente se está echando a la calle casi como una sensación de ya no aguantábamos más. Evidentemente ves mascarillas, ves bueno, que la gente intenta tomar en serio algunas medidas de prevención, pero también ves la apuesta que ha hecho la gente a la hora de elegir entre no sé cómo decir, el pánico a un rebroto, las ganas de vivir. Una ciudad como Madrid siempre va a elegir lo segundo, porque la gente, la vida se abre camino y aunque el virus está ahí, la gente tiene una conciencia de que está ahí, de que no está superado, de que puede haber un repunte, no pueden soportar por más tiempo el encierro. Y creo que se está produciendo una desescalada apresurada, que depende de la responsabilidad individual demasiado, como si a veces la gente tuviera más cabeza para confinarse y mucha menos para salir de forma ordenada de ese confinamiento. Hablamos ya de la actualidad. En España hay muchas noticias hoy. En el mundo hoy se publica una encuesta de Sigma 2 en la que, pronostica, por decirlo de algún modo, aún queda mucho para las elecciones, pero sigue habiendo encuestas, produciéndose este tipo de estudios sociológicos. La del Mundo de hoy dice que que el PP se situaría muy cerca del PP, a menos de 3 puntos. Sí, perdona, el PP se situaría a menos de 3 puntos del Partido Socialista, que seguiría siendo líder en intención de voto. El partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, recuperaría el tercer puesto. Vox sufriría un fuerte varapalo y Ciudadanos sube hasta poco más del 8%. No sé cómo valoras esta encuesta. Bueno, las encuestas fuera de periodo electoral, aunque ahora hay elecciones en Galicia y País Vasco, pero bueno, en intención de voto en toda España, en un momento como este, siempre tienen algo de brindis al sol y hay que tomarlas con cierta precaución, por más que son el principal instrumento programático de los partidos políticos, es decir, lo que decide su acción política, pero no ahora, desde hace mucho tiempo, y no solo en la política, también en las empresas, que están constantemente testando la aceptación de sus productos, de sus servicios, ¿no? Es decir, que las encuestas ya son, no sé, la estadística que guía al mundo civilizado, y ya todo el mundo está todas las semanas en el sector privado y en el público pendiente de una encuesta. También los medios de comunicación, también la audiencia de los programas de televisión, es decir, todos venimos pendientes del público, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, la virtualidad que tiene esta encuesta es que parece preconizar una especie de retorno del bipartidismo. La gente, después de la experiencia traumática de la pandemia, parece confiar más en los partidos de largo aliento institucional, de larga experiencia, clásicos, los mismos que quería derribar en 2014, la última con la quiebra del bipartidismo, que le parecían corruptos y que no representaban el nuevo sentir y todo esto, pues ahora parece que los ciudadanos prefieren lo malo conocido, ¿no? No sé si se acabará consumando, todos los expertos te dicen que sí, que va a haber un retorno a un bipartidismo imperfecto, que mantendrán
Vox y Podemos en los extremos mantendrán unos porcentajes respectivos de apoyo, o sea, no se diluirán por completo, sino que mantendrán unos porcentajes cercanos al 10, al 8, al 9, en función de cuánto consigan recuperar los partidos tradicionales. Y Ciudadanos, que es el partido demoscópicamente más difícil de prever, porque su votante no es un votante ideologizado, que se moviliza a última hora, es un votante que le pide a la política no una ideología, sino casi una actitud, casi una postura intelectual ante las cosas, de más eficacia, de más pragmatismo, de pactos a izquierda y derecha. Pues se supone que a jugar por esta y otras encuestas, Inés Arrimadas, después del descalabro de Rivera, lo estaría haciendo bien, ¿no? Con ese rumbo de política útil que le permite hacer pactos a cambio de algunas condiciones con el PSOE de Sánchez y con el PP de Casado, ¿no? Vamos a ver si eso se produce. Yo creo que sería positivo porque el dibujo del Parlamento español es de una fragmentación que hace imposible la gobernabilidad. Hemos visto cómo Sánchez se ha convertido en un trilero que juega encima del tapete del Congreso los apoyos parlamentarios horas antes de votaciones decisivas, ¿no? Y consigue los apoyos unos minutos antes casi de la votación, cambiando a unos por otros y sin un programa claro, simplemente animado por la voluntad de resistir y de sobrevivir. Eso no es una forma de gobernar un país seria, pero también es verdad que no hay en el horizonte, no somos alemanes, por desgracia, para esto, y no hay en el horizonte una voluntad de entenderse los dos grandes partidos para hacer un programa de reconstrucción económica que este país necesita. Los líderes políticos y sus partidos políticos están a la altura del momento que estamos viviendo. Quizá le pedimos a los líderes políticos que sean mucho mejores que nosotros, que los españoles normales, de a pie, y resulta que no lo son. Resulta que son una emanación perfecta de la sociedad. No los trajo un ovni a los líderes de los partidos y los depositó para nuestro castigo en la carrera de San Jerónimo. Son gente que ha salido de la sociedad española, que ha hecho una carrera en la juventud de su partido, o que se ha metido en política porque no tenía donde caerse muerto, o que lleva toda la vida medrando en el aparato, ¿no? No son peores ni mejores que los españoles normales. En la política clásica uno tendía a pensar, pues no sé, en los tiempos de la transición seguro, pero también antes, ¿no? Que los políticos que se sentaban en el Congreso de los Diputados, como que los representantes de la soberanía nacional, debían ser mejores que la media, precisamente para cumplir con esa función de representación. Hoy, ser mejor que la media es casi un desdoro, es decir, la gente alardea de su llaneza más que de su excelencia. Es más, si a algún diputado se le ocurre blasonar de su mucho dinero, sus muchos títulos, o su inteligencia, o un marquesado, o mucho, no sé, es casi un baldón, ¿no? Es casi algo que ocultar. España es un país con una vocación igualitarista muy fuerte, donde no gusta que alguien destaque mucho, un país que presta oídos fácilmente al populismo, al líder que le dice que el pueblo es santo e inmaculado y no al que le dice ponte a trabajar. Entonces, desde ese sentido, y los políticos lo saben y son astutos, pues a veces hay como una exhibición de canalleo mucho más exagerada de lo que luego sus políticos son en realidad, tras las bambalinas. Yo les conozco porque voy al Congreso y les veo comportarse fuera de cámara, y es todo bastante más natural de lo que luego exhiben o exageran delante de las cámaras, porque bueno, hay que mantener el show, la ficción de una enemistad irreconciliable y de una lucha sin cuartel contra el enemigo y tal, cuando esta parte teatral que tiene la política no sé si es la más adecuada en los tiempos que corren no lo es seguro, para afrontar los problemas que tiene este país, que es un país que arrastra disfunciones y una pasividad y un anquilosamiento en las instituciones del Estado y en las reformas de su marco legislativo, laboral, económico, educativo. Hay muchas cosas atrasadas en este país que no se han hecho en los últimos años, y vamos a ver si la crisis económica es la coartada perfecta para acometerlas, aunque soy bastante pesimista al respecto. Compartes una opinión que la encuesta Sigma 2 sitúa en un porcentaje muy elevado, si no recuerdo mal, cerca del 80% de los encuestados querían un entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE, o entre el PSOE y el Partido Popular. ¿Compartes esa opinión? ¿Crees que España necesita el acuerdo de los dos grandes partidos? Yo sí lo comparto y lo he dicho en los medios en los que trabajo. Lo que pasa es que
por un lado tenemos a un personaje como Sánchez que ha construido toda su carrera política sobre la división, la ha explotado con maestría, es un maestro para dividir. Primero dividió al PSOE para vencerlo, luego dividió a los votantes en buenos y malos también para hacerse con ese maniqueísmo del bien, y lo ha ido dividiendo, dividió a Ciudadanos también por dentro para debilitarlo, ahora intenta dividir también al Partido Popular. Es un hombre experto en el divide y vencerás, ¿no? No es un líder que aglutine con entusiasmo ni siquiera a la izquierda ni a los suyos tampoco. Le votaban, yo creo que porque es el menos malo o para que no gobiernen los otros, porque España es muy en este sentido, es como la política la vive el español como el fútbol, ¿no? Este es mi equipo y lo haga bien o lo haga mal, son los míos, y antes de que vengan los otros les perdonaré lo que haga, aunque la gestión de la pandemia ha sido abiertamente desastrosa a mi juicio, no solo por parte de Sánchez, sino también por otras administraciones, pero creo que Sánchez como responsable máximo del país, con mando único, tenía mayores responsabilidades y no está a la altura de la gestión. O sea, el dato de que somos el país con más muertos por millón de habitantes, aunque lo intente ocultar, que ya el hecho de que lo intente ocultar le retrata, el hecho de que seamos el país con más contagiados sanitarios del mundo en términos absolutos, el hecho de que hayamos tenido que ir al confinamiento más severo y por tanto al daño más severo de la economía y por tanto a la peor situación para la recuperación. En fin, hay muchos datos que te dicen que la gestión de la pandemia de Sánchez ha sido una calamidad y sin embargo no lo está pagando en los sondeos. No lo pagan los sondeos porque la gente lleva una camiseta puesta. Pues estos son los míos y viva el Betis, man, que pierda, ¿no? Entonces, no se le pasa la factura, ¿no? al poder. Y luego también porque España es un país sociológicamente de centro izquierda, donde el PSOE es el partido alfa desde hace muchas generaciones y el español medio tiene con el PSOE una relación de dependencia emocional, ¿no? Y yo creo que por eso es fácil para Sánchez mantenerse ahí sin grandes entusiasmos. Ya digo, no creo que sobrepase nunca los 120 escaños, nunca jamás en su vida, pero tampoco creo que baje de los 100 nunca, ¿no? Haga lo que haga, aunque cometa un crimen a la vista del pueblo, ¿no? El español en ese sentido es un hombre bipartidista o de lealtades férreas, y no hay los castigos electorales que se producen en otros países, ¿no? Izquierdas o derechas, ¿no? Es un poco machadiano esto, a mí me da bastante pereza, pero es así, es decir, la incapacidad para criticar a los tuyos o peor lo harían los otros, ¿no? Esta cosa de... Bueno, pues sí, pues a pesar de eso yo sigo pensando que Sánchez debería dejar a un lado su estrategia divisiva y pactar con el Partido Popular, pero pactar no significa sométete al papel que yo te pongo encima de la mesa, o si no eres un fascista o tal, sino cuáles son tus propuestas, estas son las mías, yo renuncio a estas, tú renuncias a las otras y llegamos a un pacto. Esto es una cosa civilizada que en España se ha hecho en momentos excepcionales, incluso más cerca, no solo la transición, sino se hizo para el relevo en la corona entre Rajoy y Rubalcaba, se hizo para reformar el 135 de la Constitución porque lo pedía Europa a cambio de ayudas, como volver a pasar ahora. Es decir, parece que cuando hay algún acontecimiento de fuerza mayor, la izquierda y la derecha terminan poniéndose de acuerdo en aras del interés general. Bien, pues vamos a ver si ahora que hay un acontecimiento de fuerza muy mayor, como es una devastación económica, vamos a ver si los dos grandes partidos se ponen de acuerdo en un presupuesto, en un pacto sanitario, en algo que permita echar a rodar al país sin que ninguno de los dos grandes partidos capitalice de forma única que es lo que quiere. Pues es el problema, que parece que Sánchez solo quiere pactar si él se puede llevar todo el mérito del pacto sin perder ninguno de los apoyos que le hicieron presidente. Eso es imposible. Tú tienes que, un gobernante, llegado a esta situación, tiene que tomar una decisión, aunque le cueste cosas, ¿no? Zapatero tomó una decisión, forzado por las circunstancias, sabiendo que le iba a costar el poder. En 2010 recortó el estado del bienestar, destrozó todo su programa, hizo lo contrario de lo que se supone que venía defendiendo, pero lo hizo porque el país en un día se iba a la quiebra y lo tuvo que hacer, y ya está. Y Sánchez va a tener que hacer algo parecido. Cuanto antes lo afronte y deje de engañar a la gente, mejor. Tengo la sensación, no sé si la compartes, de que Pedro Sánchez o digamos la estrategia del Partido Socialista frente a la Moncloa es acercar hacia su polo, digamos, a Partido Ciudadanos y de esta manera encuadrar al PP con lo que ellos denominan ultraderecha con Vox. No sé si compartes esta opinión.
Sí, es una estrategia de arrinconamiento del Partido Popular en la esquina de Vox, pero para que te arrinconen te tienes que dejar arrinconar. O sea, el PP se queja de que le arrinconan con Vox. Bueno, pues a lo mejor tienes que hacer cosas que te distingan claramente de Vox para que no te arrinconen. Quiere decir que, evidentemente, que a Sánchez le interesa que parezca lo mismo PP y Vox, porque así muchos votantes de centro-derecha moderado no querrán votar a un PP demasiado escorado, ¿no? Y por tanto a él le permitirá, en el momento en el que Vox baje, o sea, Sánchez es presidente porque Vox está fuerte. En el momento en el que, porque la fragmentación del voto en el centro-derecha obliga a eso. El centro-derecha no tiene ahora menos votos que cuando Rajoy sacó mayoría absoluta o Aznar, ni lo mismo. Con los mismos votos sería presidente con mayoría absoluta Pablo Casado. Si no lo es porque Vox tiene 52 escaños. Entonces, Sánchez le interesa que Vox se mantenga siempre fuerte, por eso se dirige a él, por eso está todo el rato apelando a él, por eso confronta con Vox, ¿no? Porque se retroalimentan mutuamente. Entonces, sí, en el momento en el que los españoles que votan a Vox, aunque Casado no les haga tanto tilín como el discurso inflamado de Abascal, dejaran el deseo y apostaran por el pragmatismo del voto del PP, aunque sea con una pinza en la nariz, se produciría un sorpaso y Pablo Casado iría a una investidura en vez de Sánchez, ¿no? Eso es lo que no quiere Sánchez. Entonces, por eso está todo el rato metiéndole balones de oxígeno a Vox para que no se desinfle. Y claro, pues es una estrategia en la que también jugó en su momento Rajoy con Podemos, ¿no? Engordar a Podemos para que le quite voto al PSOE y no pueda ser oposición, no pueda ser alternativa al PP, ¿no? En los años de Rajoy. Eso tiene un peligro, jugar a ese juego que es que acabas polarizando a la sociedad española, acabas favoreciendo los extremos, la gente se va radicalizando cada vez más. Yo creo que eso es una estrategia peligrosa. Ciudadanos, ¿qué es lo que ha visto? Pues que por la derecha, Rivera estuvo a punto de conseguirlo, tiró un triple, dio en el aro 3 veces, luego en el tablero, luego en el aro otra vez y al final se salió. Si le hubiera entrado y no hubiera habido elecciones, las segundas elecciones en las que él se despeña, probablemente hoy Rivera con 57 escaños y Casado con 66, el que estaría aprovechando o el que se visualizaría como líder de la oposición sería Rivera, porque tenía más olfato y habilidad política que Pablo Casado. Lo que pasa es que se la jugó a que no habría segundas elecciones, se la jugó al no es no, a confrontar con Sánchez, aunque sumaba mayoría absoluta y él habría podido intentar entrar en un gobierno de coalición con Sánchez. Bien, es verdad que Sánchez nunca se lo ofreció porque siempre él tenía unas encuestas que le daban, en verano del año pasado por estas fechas a Sánchez le daban 140, ¿no? Y él estaba convencido de que iba a sacar 140. Por eso forzó la repetición electoral. Pero aún así, Rivera desapareció el verano pasado de la escena. Si en vez de desaparecer hubiera ofrecido en público un pacto a Sánchez, se lo habría puesto difícil, o por lo menos no se habría estrellado electoralmente como lo hizo, ¿no? Si hubiera quedado claro ante la opinión pública que ellos, pese a que se habían dicho de todo, por el bien de España, iban a hacer un gobierno de coalición, ¿no? Bien, se equivocó, arriesgó y se equivocó, bueno, pero también hay que juzgar las cosas como pasaron, y arriesgó porque veía una posibilidad en la derecha de liderarla a él, y es verdad que el liderazgo de Casado no acaba de asentarse. El primero que lo vio fue Rivera. Si hubiera ganado Soraya las primarias del PP, probablemente Rivera no hubiera hecho ese giro a la derecha, porque evidentemente era rival más duro para él, Soraya, que Casado. Al ser Casado el que ganara las primarias, y esta es una clave que nunca se da para explicar el giro de Rivera a la derecha, al ver Casado que ganaba las primarias, Rivera decide a este quizás sí le puedo ganar. Entonces por eso se va a la derecha, a competir en su terreno, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho, se estrella, se la juega, se estrella porque hay repetición electoral. Sánchez consigue hundir a Ciudadanos, pero no consigue hundir a Podemos ni tampoco crecer mucho, porque hay 1 millón de votantes que se va a la abstención que él pensaba que se iban a ir con él. Ese 1 millón de abstencionistas es el que Inés Arrimadas está intentando recuperar. Y lo está intentando con una estrategia donde se vuelve a la esencia del partido como bisagra. Vamos a pactar. El primer Rivera pactaba con Cifuentes en Madrid y con Susana Díaz en Andalucía. Ahora Arrimadas pacta con el País Vasco y en Madrid y en otros lugares con el PP, y en el Congreso de los Diputados algunas medidas y probablemente los presupuestos con Pedro Sánchez. Ese es el Ciudadanos original. Que eso, una sociedad polarizada lo valore, una sociedad donde la gente está muy en los extremos ahora mismo y muy crispada y tal, valore esa actitud que desafía un poco el entendimiento clásico de la política, como tú que eres, izquierdas o derechas. No, es que yo soy de centro. No, ¿de quién eres? ¿De izquierdas o derechas? No, que soy de centro.
si ese tío que se queda en el centro, si hay 2 millones, 3 millones, no sé cuántos, de españoles que les gusta el veletismo bien entendido, como Pacto se ha hablado ya otro, pues esa es la apuesta de Arrimadas, que los haya o no los haya. Si no los hay, pues Ciudadanos desaparecerá. Si los hay, y hay gente que le gusta un pacto, una capacidad de pacto a ambos lados, Ciudadanos sobrevivirá. La pérdida de apoyos de Podemos y de Ciudadanos, desde que, tuvo ese boom, ese gran resultado electoral, ambas formaciones, hasta el día de hoy, ha pasado ya varios años, ellos se hacían llamar la nueva política, venían a renovar la política y a plantar cara a los viejos partidos y, bueno, este argumentario que utilizaban. Han sufrido un varapalo electoral Ciudadanos muy grande, en menor ha sido el varapalo de Podemos, pero también ha sido muy grande. ¿Crees que han decepcionado estos nuevos partidos? Sí, probablemente no pudieran hacer otra cosa, porque la política es la historia de la decepción. Los nuevos partidos se vendían como la alternativa a la vieja política, pero lo mejor que le puede pasar a un nuevo partido es convertirse en un viejo partido. Eso es lo mejor que le puede pasar, porque los viejos partidos son viejos partidos porque resisten todo, porque son duraderos, porque llegan a todas las partes del país. Montar el PP o montar el PSOE es una tarea de décadas. Son estructuras muy potentes, muy poderosas, con muchos cuadros, con mucha gente, con una oficina en cada pueblo. Era muy difícil que Podemos y Ciudadanos llegaran a esa capilarización del territorio nacional que consiguieron PP y PSOE a lo largo de décadas, con experiencias de gobierno, con cuadros muy buenos. Entonces, para cualquiera, incluso hace 2 o 3 años, cuando estaban más fuertes a lo mejor los nuevos partidos, era evidente que el sorpaso era muy, muy, muy complicado. Estuvo a punto Iglesias, sí, 71 escaños cuando Pedro Sánchez se quedó en 84, lo rozó. Estuvo a punto Rivera, sí, 57 cuando el PP estaba en 66. Estuvieron a punto, pero era muy difícil porque la sociología del español medio es que no le toque el bipartidismo. O sea, hay una lealtad a las dos grandes siglas que les convierte en rivales muy difíciles de batir. Y eso es así. Entonces, a base de golpes los nuevos partidos ya han aprendido, pero si me echas un vistazo a la política europea, todos los países tienen 5, 6, 7 partidos en liza, o sea que eso es normal, con un par de partidos más alfa y los demás pues para completar mayorías. O sea que lo normal es el multipartidismo, esto ha llegado para quedarse, no creo que volvamos a un PP-PSOE y ya. Siempre habrá, ya en adelante todos los gobiernos siempre serán de coalición, esa es mi impresión, como lo son en otros países, donde un ministro francés o donde un presidente francés mete a ministros de varios partidos en su coalición, ¿no? O sea, vamos a ir a gobiernos de coalición ya para siempre, ¿no? Y por eso, bueno, pues está bien que la oferta sea plural. Lo que pasa que no sé si hemos desarrollado al mismo tiempo que la pluralidad de partidos la capacidad de acuerdo, la eliminación de vetos cruzados, aprender, pues estamos utilizando el multipartidismo con las anteojeras del bipartidismo, de 2 orillas, de 2 bloques. Tú eres del otro bloque y yo no me puedo acercar a ti. Así no funciona. Tienes que, en ese sentido, Ciudadanos está haciendo el esfuerzo de decir, después de, claro, de haber aprendido a golpes, está haciendo el esfuerzo de decir, es que no me defino en quién pacto hoy, porque por mañana puedo pactar con otro distinto, sino me defino por lo que pacto, no es el quién, es el qué. Eso es una pedagogía muy muy novedosa, vanguardista, en una mentalidad como la del español que está acostumbrado al quién. Tú eres de estos o de los otros, punto, ya está, ¿no? Y me da igual cómo actúes. Bueno, pues esa pedagogía creo que es la que marca también la madurez de una democracia, y hacia eso espero que vayamos, pero Podemos no va a desaparecer, pues se quedará en un porcentaje minoritario, y eso que Iglesias ha cometido grandes errores, pero ahí tiene una fidelidad de votante que le perdona lo de la Casa de Galapagar, que le perdona los errores cuando en 2016 no quiso hacer presidente a Sánchez y lo pagó en las urnas. El Pacto con Izquierda Unida ha cometido muchos errores, pero pues tiene 35 escaños, es bueno en campaña suele recuperar un votante, movilizarlo, un votante de izquierdas, siempre habrá una izquierda a la izquierda del PSOE, y ahora sabemos que siempre habrá una derecha a la derecha del PP. Y Ciudadanos, pues tendrá que demostrar su utilidad en el centro del tablero.
te pregunto por dos de los líderes políticos más destacados del Partido Popular. Primero por Isabel Díaz Ayuso. Hoy tu compañera Marta Valverde en El Mundo desvela que Ayuso ha tenido intención de convocar elecciones. Titula tu compañera Marta Valverde: Génova frena la intención de Ayuso de convocar elecciones anticipadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, este es el subtítulo, propuso ir ya a las urnas por la mala relación con Ciudadanos tras tras la amenaza de moción de censura del PSOE y unas encuestas favorables. En los desayunos de Decisión Española esta mañana, Isabel Díaz Ayuso afirmó: no voy a convocar elecciones, es una decisión que me compete a mí y no voy a hacerlo. Es una noticia muy importante que damos en el periódico y que efectivamente revela que en el seno del PP de Madrid había un hartazgo con Ciudadanos por una razón. Es que cuando la gente intenta explicarse por qué Aguado y Ayuso, PP y Ciudadanos en la comunidad se llevan tan mal y en el ayuntamiento Villacís y Almeida se llevan tan bien, es porque Villacís y Almeida fueron oposición a Carmena codo con codo, estaban, digamos, en el mismo bando desde el principio, desde hace años, y han trabado una relación también personal muy buena, pero también política. En cambio, Ciudadanos era la oposición a Cifuentes. Hay que recordar que Aguado estuvo, antes de que saliera el famoso vídeo de las cremas que descabalga definitivamente a Cifuentes, había en marcha una moción de censura en la que Ciudadanos iba a echar a Cifuentes, iba a votar contra Cifuentes, esa moción de censura. Es decir, Ciudadanos era la oposición en la Comunidad de Madrid al PP. Con un discurso muy duro contra la corrupción de un partido como el PP de Madrid, que tiene a 2 expresidentes en el trullo, ¿vale? Y innumerables casos de corrupción. O sea que la inquina entre el PP y Ciudadanos es natural, porque Ciudadanos era crítico con la corrupción, y lo es. Lo que pasa es que, bueno, llega una nueva generación de populares, con Isabel Díaz Ayuso al frente, elegida por Pablo Casado, y alcanzan un programa de gobierno que además tiene 155 puntos en un guiño al artículo de la Constitución de Cataluña y tal. Bien. Y se echa a andar con las desconfianzas propias de dos partidos que han sido rivales cara a cara, ¿no? No compañeros en la oposición contra la izquierda, sino rivales. Y por tanto con muchos lastres, ¿no? Y luego encima Ayuso, que es una líder por hacer todavía, aunque la pandemia ha tenido momentos un poco delirantes y momentos brillantes, ha tenido un poco de todo, pero bueno, que está construyéndose, también por la inquina de la izquierda, se está construyendo un perfil propio, que es lo más importante en política. Que te odie el adversario es muy importante en política, porque es lo que te pone en el mapa para los tuyos también, ¿no? Y estoy seguro que en su equipo tienen encuestas que le dan una mayoría muy amplia. De hecho, nadie se acuerda ya de Rocío Monasterio. ¿Dónde está Rocío Monasterio? Bueno, se la ha tragado a Ayuso, ¿no? Entonces, con ese cálculo ella piensa que en una convocatoria electoral podría eliminar el engorro que supone compartir la mitad de las consejerías con Ciudadanos, un poco menos de la mitad, porque el poder lo sigue teniendo en las consejerías clave, lo sigue teniendo el PP, y luego contrata al Iván Redondo del PP de Madrid, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es el que le susurra a Ayuso: cárgate a Ciudadanos, gobernamos con Vox y ya está, ¿no? Entonces el problema es que, bueno, cuando te dejas aconsejar por alguien que es brillante en sus estrategias, pero que tiene una estrategia muy clara de confrontación con el Sánchez a nivel nacional y de rechazo y odio a tu socio de gobierno en Madrid, pues eso explica la decisión o acariciar la tentación de convocar elecciones anticipadas. Convocar elecciones anticipadas, ojo, siempre es un lanzar una moneda al aire. Imagínate que convocas elecciones anticipadas para cargarte a Ciudadanos y luego resulta que le sale la suma a Ciudadanos con el PSOE de Gabilondo y a lo mejor el apoyo de Más Madrid externo y tal. Pues claro, pues te echarían del poder porque tú los has echado primero. Entonces es delicado ese tipo de movimientos cuando ni siquiera se ha cumplido medio año de gobierno de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que están condenados a entenderse y a acabar la legislatura. Aguado y Ayuso tienen que aprender a convivir, tienen que desarrollar un programa que han firmado y olvidarse de las encuestas al día de hoy. Ya les retratarán los ciudadanos dentro de 3 años, pero deberían ni uno amagar con la moción de censura a caso de Aguado, ni la otra amagar con el anticipo electoral para hundirles electoralmente, caso de Ayuso, ¿no? Entonces vamos a ver si consiguen convivir como políticos maduros, que igual sea quizá mucho pedir. El otro líder por el que te quería preguntar es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Hay elecciones en Galicia el 12 de julio y las encuestas, hoy mismo se publica uno en La Voz de Galicia, de la empresa Sondaxe, en el que el PP fortalece su mayoría absoluta
mayoría absolutísima, diría yo. El resultado de Podemos y en su coalición con Mareas y el Partido Nacionalista Nova quedaría en cuarto lugar, el BNG quedaría cerca del Partido Socialista, pero no sería suficiente como para superarlo y ser digamos, la líder, Ana Pontón, es la líder del BNG, la líder de la oposición. Por tanto, parece que Feijóo seguirá gobernando con una amplia mayoría en Galicia y ya van pues tres legislaturas y se fortalece en un momento en el que quizá pueda estar en discusión el papel de los grandes líderes políticos en el español. Feijóo podría ser en un futuro el líder del Partido Popular a nivel español. Mira, yo es una pregunta que aquí en los mentideros de Madrid nos hacemos mucho porque somos muy de conspiraciones, y al ver que quizá el liderazgo de Casado no termina de asentarse, aquí en Madrid a veces se le extiende una alfombra roja a Feijóo, como si después de ganar su cuarta mayoría absoluta viniera al Palace de Madrid a proclamarse jefe del partido. Bien, yo creo que eso no va a pasar por varias razones. Primero, porque un partido tiene sus congresos y sus trámites internos y orgánicos, y hoy por hoy quien manda en Génova es Casado, y hasta que no vaya a unas elecciones y en el caso de que saque muy mal resultado se le fuerce a dimitir, pues no veo que Casado no se presente a las próximas generales por el Partido Popular. No veo la manera de que no se presente, más allá de un golpe palaciego, que sería una cosa parecida a la que le hicieron a Sánchez los Varones en octubre del 16, ¿verdad? Pero no creo que le hagan eso a Casado, vamos, no lo veo. Y segundo, porque el propio Feijóo, fuera de Galicia, es un líder que ya empieza a estar un poco quemado, él dejó pasar una oportunidad con aquella rueda de prensa lacrimógena en la que se echó a llorar diciendo que bueno, que Galicia era lo más importante para él, pero que en el fondo él lo que estaba diciendo es no me presento porque sé que me la vais a jugar, cuídate del compañero de partido, ¿no? Que es peor que tu adversario político, y por tanto no me presento porque yo quiero ser líder por aclamación. No me voy a pelear con Soraya ni me voy a pelear con nadie que me pueda estropear la imagen. Entonces, él perdió esa oportunidad, Casado en un alarde de audacia, que ahí sí lo tuvo, saltó al ruedo y se benefició de la división entre Cospedal y Soraya y se hizo con el pastel. Pero toda la habilidad que tuvo para esas primarias, que a mi juicio jugó con enorme valentía y brillantez, lo ha tenido para apoderarse del poder en el partido, como Sánchez sí lo hizo en el PSOE, ¿no? Que no hizo prisioneros, ¿no? Quizá porque Casado es mejor persona que Sánchez. Eso también en política es importante, y no es un killer que no deja una cabeza viva como ha hecho Sánchez con el PSOE, que lo tiene completamente, como el silencio de los corderos, ¿no? Pues entonces la gente empieza a especular, y si Feijóo baja y tal, no sé qué. Yo creo que el tiempo de Feijóo como líder nacional quizá haya pasado ya. Digo, creo, no lo sé, a lo mejor hoy se habla más de Almeida como líder de futuro con proyección dentro del centro derecha. Y además ya han empezado algunos movimientos de celos y de envidia hacia el propio alcalde de Madrid por la proyección que ha tenido por la gestión de la pandemia, ¿no? Pero Feijóo, que domina absolutamente la escena gallega sin rival, porque él lo hace bien y porque los rivales lo hacen muy mal. Yo te confieso que no te sé decir datos de la oposición en Galicia. Me acabas de decir que Ana Pontón es la líder del BNG. Bueno, bien, pues aquí en Madrid eso no es un dato que se conozca. Quiere decir que soy él, y creo que algún caballero está detrás de Efectivamente, el Partido Socialista de Galicia, sí. Eso es todo lo que se sabe. Gonzalo Caballero, sí. No tiene rival, no tiene rival, y va a sacar su cuarta mayoría absoluta y como mucho en un momento en el que el centro derecha recupere el poder, pues podría ser un ministro, un vicepresidente, pero no le veo siendo el líder del partido, primero porque tendría que provocar un trauma interno en el PP, una guerra fratricida para echar a Casado y a los suyos, y segundo porque ya te digo que amagó, no dio varias veces, no se le ha pasado un poco el momento. Eso es lo que me impresiona a día de hoy. Luego esto da muchas vueltas. Hoy, te pregunto por la escena internacional brevemente. Hoy Felipe Saúl en El Mundo publica un texto que la verdad es que me ha gustado mucho, en el que se refiere a la, digamos, crisis política, geopolítica a nivel en la escena internacional. Se refiere a esas tiranteses, ese conflicto latente entre China y Estados Unidos, que seguramente se ha potenciado con el liderazgo de Trump en Estados Unidos. Hace referencia a una crisis de relaciones, una crisis de la globalización, y apuesta por el multilateralismo.
para recuperar un poco el pulso de la escena internacional. Sobre Trump, también te quería preguntar, hago ya las dos preguntas juntas. Hoy hay una información en la que dicen que Trump consideraría reunirse con Maduro, con el presidente de Venezuela. Bueno, el presidente, o no sé si el presidente, si no, no quedó muy claro eso de quién es el presidente de Venezuela. Que consideraría reunirse con Maduro, sí, Maduro. sí. Te No leo, lo sé. mira, ahora mismo estoy leyendo aquí en Twitter, en el País América, ¿no? El presidente Donald Trump, en una entrevista con Axios, creo que se lee, perdón, Axios, Axios sería en gallego, Axios, reitera sus dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela y asegura estar abierto a reunirse con Nicolás Maduro. Esto lo escribe en el País Pablo Guimón, corresponsal del País en Washington. Bueno, hemos visto a Trump amagar incluso, o por lo menos eso contaba Bolton en su libro Memorias, amagar incluso con una intervención militar en Venezuela, que yo creo que es más un globo sonda para galvanizar a su electorado, para intentar ganar votos y apoyos con vistas a la reválida electoral, y ahora parece, o sea, que yo creo que él necesita un triunfo internacional con el que presentarse a las elecciones, porque la gestión de la pandemia la está dejando muy tocado, y es posible que una reelección que tenía casi asegurada se le escape ahora por culpa del coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que busca un proyecto internacional en la escena internacional para recuperarse en los sondeos. En esa estrategia encuadro yo este acercamiento a Maduro no por acercamiento político, sino precisamente para intentar una salida negociada de él y arreglar, digamos, el país. Si él se presentara con un plan, es como cuando los líderes, con Clinton en Camp David, o cuando los líderes norteamericanos intentan pues arreglar el conflicto palestino-israelí para apuntarse un tanto en política exterior que tenga una traducción electoral en política interior. Es una vieja estrategia, ¿no? Y ahora lo está intentando él con Venezuela. Sí, hombre, desde luego que creo que no está a la altura de su capacidad diplomática resolver la salida de Maduro con unas elecciones libres y una transición de la dictadura que es ya Venezuela hacia la recuperación de la democracia. Si lo consiguiera, desde luego, sería un punto de política exterior absolutamente increíble, y creo que le vendría muy bien electoralmente, pero no sé si está a su alcance diplomático hacer eso. Es verdad que después de una relación muy dura con Corea del Norte, luego acabó pactando con Kim, en China también acabó. Hay una diplomacia de los hombres fuertes que funciona, y a lo mejor entre Maduro y Trump se llega a alguna entente, porque Maduro también sabe que o se perpetúa al frente de la miseria o busca su impunidad saliendo del país y olvidándose bueno, más o menos pactando una cierta inmunidad, ¿no? Esas son las ideas que tiene. Las palabras de Trump ahora las he encontrado en la web de la agencia Reuters, las palabras en esa entrevista en el sitio de noticias Axios, dice literalmente Trump, quizás pensaría en eso. A Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones. Esas son las palabras de Trump con respecto a esa posible reunión con Nicolás Maduro. Claro, pero fíjate que hay un cambio de tono respecto de su posición beligerante sí. de antes. O sea, nunca me opongo a las reuniones cuando el que está sobre el tapete es Maduro. Es una forma de abrir la puerta, ¿no? Sí. No es la retórica incendiaria de vamos a entrar a fuego con nuestros soldados y te vamos a encarcelar, ¿no? Es distinto. O sea que yo creo que está buscando jugar esa baza diplomática, que se sustancie luego en algo que además sea bueno para los pobres venezolanos que llevan años sufriendo la miseria y la opresión del socialismo bolivariano. Pues no lo sé. Ojalá.